Buenos días, yo soy José Antonio Atauri, trabajo en la Fundación Fernando González Bernaldez, con María, con Santos, con Diego, a los que ya habéis ido conociendo, y con ellos hemos diseñado este curso sobre restauración ecológica. Y mi papel hoy es simplemente presentar al ponente que tenemos para que os explique, os hable sobre los conceptos de la restauración desde el punto de vista de la ecología. Y para eso tenemos pues al mejor ponente que podíamos tener, sin ninguna duda, que es Adrián Escudero. Adrián es biólogo de formación, doctor en ecología, catedrático de ecología en la Universidad Rey Juan Carlos, y además dirige el Instituto de Investigación en Cambio Global, que es una iniciativa muy interesante de transferencia del conocimiento científico a las políticas y a la gestión, que dirige él desde hace relativamente poco y sobre el que tenemos puesta mucha atención porque nos parece una iniciativa súper relevante en la que se ha trabajado muy poco. Adrián ha trabajado sobre todo en ecología, estudiando la pérdida de biodiversidad, ecología a nivel global, en muchos países del mundo, y con un enfoque muy claro a la aplicación, a la restauración ecológica, y por eso pensamos que os puede dar una visión muy oportuna sobre qué entendemos por restauración y cómo podemos abordarla. Así que, Adrián, sin más, te doy paso. Sabéis que tendremos al final de su intervención un rato para preguntas. Os podéis ir apuntando. Podéis lanzarla por el chat también si queréis. Y, y nada más, Adrián. Adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Ya. Muy bien, pues gracias, José Antonio. Eh, es un placer estar con todos vosotros. La verdad es que este formato así, en fin, siempre es muy raro. Me retrotrae a cuando estuvimos con la pandemia y dando clases así, que estás en tu despacho sentado. En fin, una situación un poco especial. En cualquier caso, espero que tengamos oportunidad de hablar y todas las cosas que queráis plantear, pues genial. La discrepancia es parte de la ciencia y desde luego no hay ningún problema en plantearla aquí, ¿no? Bueno, os voy a hablar un poco de restauración desde la perspectiva nuestra, de lo que hemos ido desarrollando a lo largo del tiempo y dejando claro desde el principio que es algo completamente abierto y por hacer. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de restaurar, la mayoría de nosotros imaginamos, como tenéis en la diapositiva, pues bosques complejos estructuralmente, bosques con madera muerta, bosques sanos y bosques funcionales desde un punto de vista ecosistémicos. Y si es así, pues evidentemente bosques que dan y proveen de servicios a todos nosotros. Eso es un poco lo que estamos buscando. ¿Cómo hacerlo es la pregunta, ¿no? Realmente creo que estamos todavía muy lejos de saber cómo tenemos que hacer esto. A ver si soy capaz de pasar las diapositivas. Bueno, el escenario lo conocéis bien. Todos los que estamos aquí sabemos qué es lo que tenemos entre manos. Estamos viviendo este escenario de cambio global en el cual hay un montón de motores, pero probablemente el que tiene que ver con el cambio en el clima es el más importante. Sé que estáis al tanto, pero recordaros lo que tenemos sobre la mesa. En la atmósfera, en todo el planeta tenemos o hemos sido capaces de acumular el equivalente de energía a unas 600.000 bombas atómicas como la de Hiroshima. Eso es una cantidad de energía realmente brutal y las consecuencias pues son evidentes y ocurren a todos los niveles. De manera que cuando estamos hablando de restauración ecológica tenemos que situarlo también en este contexto. Pero el cambio global son muchísimas más cosas, ¿no? Y desde luego, y en relación con lo que vamos a hablar, tenemos que tener en cuenta que la capacidad del hombre por degradar hábitat es absolutamente salvaje, ¿eh?
Estimamos que más del 80% de la superficie terrestre está más o menos transformada por la actividad del hombre. Y de manera global, aproximadamente el 60% de los ecosistemas consideramos que están degradados en mayor o menor medida. De manera que para recuperar ecosistemas funcionales, ecosistemas saludables, tenemos muchísimo terreno sobre el que trabajar. Es evidente que las administraciones y la Unión Europea no podía ser menos, pues está preocupado por esto, ¿no? Y también estoy seguro que sois conscientes de la nueva estrategia de la Unión Europea para biodiversidad y que se ha puesto directamente casi como un eslogan y de una manera muy sintética la idea de plantar 3.000 millones de árboles en los próximos 10 años. Para 2030 que tengamos todos esos árboles. ¿Vale? Bueno, parece una idea loable, ¿eh? Pero si queremos restaurar, como iremos viendo más adelante, en realidad tenemos que pensar en algo más. Recordar algunas cuestiones que no son exclusivas de España, que pasan en toda Europa. El bosque está avanzando. A veces cuando vemos los dramas de los incendios de verano o vemos algunas simplificaciones de la crisis ambiental, pues puede parecer que la superficie forestal de la península ibérica o de los países de nuestro entorno está disminuyendo. No es así. En los últimos 100 años, la superficie forestal, y veremos algunos datos un poco más adelante, ha aumentado de forma espectacular, básicamente movido por cuestiones que también sabéis y que tienen que ver con el cambio global, como todo lo que tiene que ver con el abandono rural y el cambio de las actividades en el medio rural, ¿no? Esto también es un patrón global. Os estaba hablando de lo que ocurre aquí en España y en Europa, pero es algo que estamos viendo a nivel global. Aquí os traigo, bueno, datos muy simplificados de un paper relativamente reciente que se publicó en Science, en el cual hablaba de que en este balance en bosques a nivel global se está produciendo un cierto incremento. Hay zonas donde la deforestación sigue siendo muy, muy importante, pero globalmente se está produciendo un aumento de la superficie forestal, un aumento que tiene que ver básicamente no tanto con el crecimiento de los árboles, sino sobre todo con el reclutamiento. Lo que hay es ventanas de reclutamiento ligadas al cambio del clima, pero sobre todo a la acción de estos otros motores de cambio global que tienen una impronta económica o que tienen una relación con el marco económico realmente muy potente. Eso quiere decir que lo que vamos teniendo cada vez más, y eso sí que es de aquí, de nuestro país y de nuestro entorno europeo, vamos teniendo cada vez más bosques que son jóvenes. Eso quiere decir que desde un punto de vista estructural y desde un punto de vista de dinámica funcional, pues son bosques relativamente pobres, poco funcionales y que proveen de servicios ecosistémicos, pero evidentemente en mucho menor medida que hábitats sobre los que se han desarrollado y desde luego muchísimo menos que bosques bien conservados. Es difícil en ese contexto y desde luego no soy nada revisionista ni se trata de reevaluar lo que se ha estado haciendo a lo largo de la historia en nuestros países. Es difícil entender en ese contexto que actuaciones como las que estoy poniendo aquí, esto es en el sistema central, a la izquierda estáis viendo eso es de Gredos Oriental, lo que tenéis a la derecha es de Guadarrama, es difícil entender que estas reforestaciones, que pueden ser muy interesantes desde un punto de vista de algunos servicios, como puede ser provisión de madera o mitigación o disminución de riesgos asociados a problemas hidrológicos o geológicos en general, es difícil entender estas reforestaciones como restauraciones ecológicas en un sentido completo. Son actuaciones interesantes, pero que difícilmente pasarían un filtro de restauración. También debemos de ser conscientes
de que el marco en el cual tenemos que hacer todas nuestras actuaciones de restauración ecológica es el marco que nos ofrece la Directiva de Hábitat, ¿vale? En general, en el marco académico es bastante negativo con la directiva y todo lo que implica. Tiene una visión realmente muy estática de las cosas. Prácticamente no es capaz de modular la forma en la cual los ecosistemas cambian con el tiempo. Exige un manejo muy intervencionista y luego veremos algunas cuestiones, pero también tiene algunas bondades que creo que es importante recordar, ¿no? La Directiva de Hábitat entiende o parte de una premisa que es que la diversidad se organiza no solo en muchos niveles de organización diferentes, sino se organiza también conformando combinaciones de muy diferente naturaleza, de las cuales podemos tener bosques, pero podemos también hábitats de matorrales, de pastos, hábitats abiertos. Y eso es un salto cualitativo importante en el planteamiento de lo que es necesario conservar y el reconocimiento de que hay servicios ecosistémicos que proceden de hábitats no necesariamente forestales. Y además la idea de construir una red Natura 2000 de abajo arriba, intentando dar espacio a todos estos hábitats que en muchas ocasiones han tenido una percepción muy negativa o incluso la valoración de la sociedad ha sido baja para muchos de ellos, pues es interesante y es importante. En cualquier caso, es el marco que tenemos. Eso implica que cuando hablamos de restauración tenemos que entender que no solo es reforestación, no solo es restauración de bosques, sino que también tenemos que plantearnos seriamente la necesidad de restaurar hábitats a los cuales digamos que la academia les ha dedicado muy poco tiempo. La restauración de matorrales, la restauración de algunos tipos de pastizal y la restauración de hábitat que en principio pues nos han parecido que no merecían ningún esfuerzo. Bueno, hemos ido haciendo cosas en paralelo de todo tipo. Digamos que los servicios forestales han estado reforestando, siguiendo un poco las consignas más tradicionales, pero también al amparo de estrategias que se han desarrollado en la Unión Europea, ¿no? Como puede ser todo lo que ha sido la reforestación de tierras agrícolas marginales, en nuestro país, ¿no? Aquí tenéis algunas fotos de este tipo de reforestaciones que sería difícil considerar las restauraciones ecológicas tal como entendemos hoy en día que son las restauraciones, ¿no? Fijaros a la izquierda, estas son reforestaciones de la PAC, en zonas agrícolas, marginales, completamente abandonadas. En este caso son sabinares, con una dinámica secundaria muy potente. Veis ahí que se han plantado fundamentalmente pinares de pinus, eran pinares de Pinus nigra. Y a la derecha tenéis reforestaciones de Pinus pinaster, muy jovencitas, realizadas en brezales. Los dos, no os lo he dicho, pero son hábitats prioritarios de la directiva, tanto los brezales como los sabinares, ¿no? Bueno, es difícil entender esto así. Fijaros, estos son reforestaciones sobre yesos, hábitats muy valiosos desde el punto de vista de la biodiversidad que atesoran y en los cuales, estos son actuaciones relativamente recientes, de ahora unos 10 años, actuaciones, como veis, con sus solados potentes, levantando estas costras físicas tan importantes en estos hábitats de yesos para plantar, en este caso, Pinus alepensis arriba y abajo es Pinus nigras o especie nigra. Las de abajo son un poco más antiguas, ¿eh? Pero bueno, simplemente para que veáis que es difícil entender este tipo de actuaciones en este contexto de la necesidad de restaurar y mejorar la calidad de los hábitats que tenemos, ¿no? Tenéis igual, en este caso son reforestaciones realizadas tras restauraciones de minas de carbón a cielo abierto en la cordillera Cantábrica. Bueno, veis que básicamente lo que se ha hecho es rellenar y plantar Pinus silvestris. Esto no era más de 5 o 6 años, ¿no? En este caso en Peñarredonda, en Palencia. Bueno, para que veáis cosas que
todavía hoy seguimos haciendo y que, bueno, difícilmente podemos entenderlas como restauraciones ecológicas en sentido estricto. Todo esto os lo planteo también para que podamos abrir un debate sobre qué tipo de actuaciones o qué tipo de cuestiones podemos o debemos hacer en este contexto de crisis tan enorme que estamos viviendo, ¿no? También contaros resultados. Me contaba José Antonio que os han pasado un trabajo que publicamos en Kerkus hace muy poquito y que es el resumen, digamos, operativo y en ese marco de divulgación de todo lo que hemos hecho, de un proyecto que se llama Bioforest y en el cual hemos intentado evaluar el papel de las reforestaciones históricas en términos de biodiversidad, ¿vale? El esquema es muy, muy sencillo. Hemos buscado reforestaciones viejas en la medida de lo posible y hemos buscado remanentes de bosques en los mismos territorios bien conservados. Y lo que hemos hecho es evaluar biodiversidad para un montón de grupos diferentes y además viendo también el interectoma, es decir, interacciones que se producen dentro de estos lugares. Y lo hemos hecho en esos bosques. No me atrevo a decir maduros porque aquí es que no tenemos eso, digamos, bosques bien conservados, proceden en la mayor parte de los casos de la red que está haciendo o está desarrollando la Junta de Castilla-La Mancha, de bosques bien conservados, que están detectando y están marcando para intentar tener estos referentes. Y por otro lado, repoblaciones viejas, ¿no? Hemos estado viendo también indicadores relacionados con la biomasa acumulada por los árboles y también indicadores de tipo funcional ligados sobre todo a variables edáficas que nos están hablando del funcionamiento del microbioma en el suelo, la capacidad de ciclar nutrientes, en fin, todas estas cuestiones. Bueno, para nuestra sorpresa, los resultados han sido bastante sorprendentes. Independientemente de la edad de las reforestaciones, estamos hablando de reforestaciones de hasta 120 años, las que conseguimos más viejas, la recuperación de algunos parámetros de diversidad taxonómica y diversidad funcional, en su caso, son más o menos parecidos a los de los bosques maduros, pero lo que hay es un reemplazo de especies extraordinario. Es decir, prácticamente lo que encontramos en los bosques maduros o viejos y lo que encontramos en las reforestaciones no tiene nada que ver con independencia del tiempo que haya podido transcurrir y de la complejidad estructural que se haya conseguido dar a esas masas, muchas de ellas masas de reforestación, muchas de ellas manejadas razonablemente bien y con una estructura dendrológica bastante compleja. Bueno, no voy a entrar a detallaros mucho esto, simplemente a la derecha tenéis unos paneles donde vemos que las variaciones en riqueza de especies para un montón de grupos de organismos, plantas, nematodos del suelo, hongos, en fin, hormigas, aves, son prácticamente nulas, es decir, el número y estos indicadores de diversidad taxonómica es más o menos semejante, pero si vemos en el panel de la izquierda, no voy a entrar a detallaros mucho, pero simplemente deciros que el turnover, la diferencia, la beta diversidad que encontramos cuando comparamos estas repoblaciones, que son las que tenéis ahí con los bosques maduros, es prácticamente del 100% para casi todas las especies, es decir, para casi todas las parcelas de reforestación. Es decir, lo que hay para los diferentes grupos de organismos es radicalmente diferente en las reforestaciones que en los bosques maduros. ¿Eso qué quiere decir? Pues que lo que estamos haciendo para reforestar no sirve para restaurar bosques sanos, complejos en términos de diversidad y que tenemos que hacer otras cosas, ¿vale? Ni siquiera sé qué es lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que tener claro que lo que estamos haciendo vía reforestaciones, que puede ser, como os decía antes, utilísimo en términos de muchos servicios. Estamos capturando carbono, estamos probablemente resolviendo algunos problemas hidrogeológicos que podamos tener,
pero no estamos recuperando la biodiversidad que tenían aquellos remanentes de bosque. El mensaje que encontraréis en el trabajillo que sacamos en Quercus es muy claro. Es decir, tenemos que aprender a restaurar bosques, estamos todavía lejos de ello, en contextos como el nuestro, donde hay una tradición de manejar bosques importante. Y por otro lado, creo que debemos de dar absoluta prioridad a la conservación de los remanentes maduros de bosques. Eso quiere decir, y me atrevo a plantearlo aquí, que incluso debemos de considerar la posibilidad de, en ordenaciones forestales, empezar a extraer y dejar fuera lo que son remanentes, bosques, de bosques viejos que nos puedan quedar y que puedan estar próximos a llegar a sus momentos de tala. ¿De acuerdo? Sé que puede resultar un planteamiento algo provocador, pero creo que estamos todavía lejos de ser capaces de restaurar bosques funcionales y con toda la complejidad en biodiversidad que tienen los bosques viejos. Igualmente, creo que es importante que empezamos a entender todas las actuaciones que vayamos a hacer en contextos de restauración, no solo de bosques, sino de cualquier otra cosa, volver y retomar todo lo que tiene que ver con el cambio global y su motor más importante, ¿vale? El calentamiento o el cambio en el clima. Y para ello, lo que siempre digo a mis alumnos, necesitamos saber cuál es la respuesta de la biodiversidad a los cambios que se están produciendo para que propongamos soluciones o herramientas de mitigación y adaptación que tengan que ver con los procesos naturales. ¿De acuerdo? Fijaros el esquema que os planteo. Tenemos los motores de cambio global que van a producir fundamentalmente alteraciones abióticas y alteraciones bióticas. ¿Vale? ¿Qué es lo que está ocurriendo en los sistemas naturales? Eso es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 30 años. La gente que nos dedicamos a cambio global es ver cómo responden los diferentes niveles de organización de la biodiversidad a todos estos cambios, ¿vale? Y entonces vemos que hay migraciones, las especies se desplazan, hay variaciones en las respuestas de tolerancia, de plasticidad fenotípica, hay cambios microevolutivos, hay fenómenos de adaptación local, se producen reajustes de las interacciones bióticas porque unas especies se desplazan, otras permanecen, se producen modificaciones en las condiciones de los hábitats, ¿vale? Eso es lo que están haciendo los diferentes elementos de la biodiversidad. ¿Cuáles son las propuestas que tenemos que desarrollar para ajustarnos o adaptarnos a estas nuevas condiciones? Pues veamos qué es lo que ocurre y ajustémoslo en términos tecnológicos o en términos de agroforestales para poder dar solución a estos problemas. Y así podemos hablar os pongo aquí y ahora lo veremos con más detalle, podemos hablar de migración asistida, ¿vale? Sabemos que los organismos se están moviendo, pues vamos a ver cómo les podemos ayudar a moverse. Podemos hablar de evolución asistida, ¿vale? Cualquier mejorador agronómico sabe de lo que estamos hablando. Lo hemos hecho en el contexto de las especies con las que interaccionamos en ese marco, digamos, agrícola y ganadero. Bueno, lo podemos hacer con todo lo demás. Podemos modificar la plasticidad. También tenemos herramientas para hacerlo. Podemos asistir a las interacciones biológicas. Puede sonar muy raro, pero imaginaros simplemente llevar a determinados lugares pues polinizadores generalistas que puedan ayudarnos a resolver estos problemas que pueden estar produciendo. Y las cuestiones relacionadas con las modificaciones en las condiciones y en la calidad del hábitat las podemos abordar desde una perspectiva de restauración ecológica, que siguiendo con el esquema sería una restauración ecológica asistida, ¿no? Por otro lado, tenemos que ser conscientes y de nuevo por eso tenemos que ver las cosas que vamos viendo que ocurren en la naturaleza, por qué cuando se producen eventos climáticos extremos o eventos extremos en general, no en todos los casos se producen fracasos ni se producen desplazamientos de las cosas, sino que a veces parece haber mecanismos que garantizan la estabilidad y el
el mantenimiento de poblaciones o de hábitats en lugares que han sido sometidos a estos eventos tan extremos, ¿no? No voy a entrar a detallaros esto, pero simplemente lo que hacíamos en este trabajo es proponer mecanismos, digamos, naturales de los organismos para poder mantenerse pese a que se ocurran estos eventos climáticos. Por ejemplo, aquí tenéis estas líneas rojas, están hablando de la mortalidad después de un evento extremo que viene marcado por la flecha que tenéis abajo. Lo normal es que cuando hay un evento se produce una mortalidad elevada, pero lo que podría ocurrir es que después se produzca una caída de esa mortalidad simplemente porque las interacciones de competencia intraespecífica disminuyan, ¿vale? Eso permitiría que las poblaciones de una especie que ha sufrido ese evento climático se mantengan. O lo que tenéis en el panel C, ¿no? Que es que después de una mortalidad de estas muy intensas puede haber una compensación vía reclutamiento precisamente porque estas poblaciones han quedado muy abiertas y hay espacio para que se produzcan reclutamientos. Todo eso lo podemos trasladar a la restauración y es lo que tenemos que hacer, ¿vale? De manera que como respuesta a estos motores de cambio global, podemos empezar a pensar, y estamos hablando ya de restauración, en medidas relacionadas, por ejemplo, con la evolución asistida. Podemos empezar a manejar el flujo genético entre las poblaciones que nos quedan. Podemos seleccionar, tenemos alguna evidencia de que hay adaptación local, poblaciones situadas en el límite de distribución inferior, en las zonas más térmicas, para poder utilizar esos materiales en restauración. Una serie de medidas que os pongo ahí que tienen que ver con cómo podemos restaurar poblaciones en este contexto de cambio climático, teniendo en cuenta que garantizamos la persistencia, ¿no? Podemos también manejar lo que llamamos la plasticidad demográfica. Puede que las poblaciones de una especie, sobre todo longevas, como pueden ser árboles, dependieran fundamentalmente de la longevidad de los árboles más viejos y que el reclutamiento fuera marginal en su dinámica demográfica. Podemos manejar de alguna manera esta plasticidad para garantizar la persistencia. Podemos manejar la facilitación. Sabemos que eso ocurre permanentemente en la naturaleza y nosotros podemos manejarla, sobre todo, luego os contaré algún ejemplo, utilizando algunas nodrizas que podrían ayudar en el reclutamiento de nuevos individuos. Podemos atenuar las condiciones climáticas de manera tan sencilla. Por ejemplo, podemos bajar la temperatura de una laguna simplemente poniendo árboles que den sombra en las zonas de la orilla. En fin, os lo digo para que entendáis un poquito por dónde estamos. Podemos asistir al movimiento. Conocemos muy poco sobre los mecanismos de dispersión o cómo ocurren en especies sesiles como son la mayoría de las plantas, ¿no? Bueno, podemos ver cómo podemos ayudar a moverse a los organismos para ayudar en este desplazamiento que puede ser crítico para la supervivencia de algunas especies y poblaciones. Todo eso es migración asistida y para mí y para todos nosotros eso es parte o son herramientas de restauración ecológica. Y luego, por supuesto, tenemos que empezar a tener en cuenta que algunas cosas hay que cuestionarlas. Por ejemplo, el uso de los árboles en algunas ocasiones no va a hacer que secuestremos carbono, sino que puede ocurrir que estemos movilizando carbono. Eso no quiere decir que el uso de árboles para reforestar en la mayoría de las ocasiones no sea adecuado, pero hay escenarios y ahí es donde la información básica es importantísima. Hay escenarios donde no cumplen esa misión, sino todo lo contrario, ¿eh? Fijaros, escenarios de brezales donde la cantidad de carbono orgánico acumulado en el suelo es enorme y donde la plantación de árboles lo que va a hacer es movilizar fundamentalmente ese carbono del suelo sin que pueda ser compensado por la cantidad de carbono que es secuestrado en la biomasa de los árboles. ¿Vale? Lo mismo
Lo mismo con los balances hidrológicos y la seguridad hídrica. A veces, y estos son datos de un trabajo que se publicó en Science hace tres años, en los cuales, estos en China, en los cuales se ve cómo la seguridad hídrica se ve comprometida enormemente con la plantación de árboles en zonas que eran esteparias y zonas que no eran arboladas. ¿Vale? De manera que es difícil plantear actuaciones de reforestación en estos sistemas como unas actuaciones de restauración ecológica. Lo que os estaba hablando antes, que lo podemos relacionar muy bien con esto, el papel realmente desproporcionado que tienen los árboles grandes como secuestradores de carbono. Esto, que es parte también de unos trabajos que han salido recientemente, sugiere la necesidad de que estos árboles grandes se han, digamos, retirado de los planes de ordenación habituales o de los planes de ordenación que se suelen utilizar en la mayor parte de Europa, incluida España, ¿no? Es mejor que trabajemos y que hagamos una gestión muy, muy activa de árboles más jóvenes y que dejemos estos stands de árboles viejos porque su papel como reservorios de carbono, secuestradores de carbono, es desproporcionalmente mayor que la cantidad de biomasa que pueden acumular. Y recordaros algunas cuestiones que tienen que ver con lo que os hablaba de la Directiva de Hábitat. Aquí tenéis un escenario normal, ¿vale? En nuestro país tenéis melojares, los melojares son hábitat prioritarios de la directiva, tenemos brezales, hábitat prioritario de la directiva, tenemos abedulares que están saliendo por dinámica natural en estos brezales y que sin embargo los abedulares no están incluidos en la directiva. Estos sistemas son dinámicos. La visión de la Directiva de Hábitat es muy estática. Nos obliga a los países miembros a garantizar la conservación de estos hábitats prioritarios, aumentando la superficie en la medida de lo posible, desde luego no disminuyendo la superficie en cada uno de los países y mejorando la calidad, el estado de conservación, que es como dice la directiva, de los hábitats correspondientes. Bueno, en este caso, ¿qué medidas de restauración caben aquí? Pues muy pocas. Es más, las medidas de restauración en este contexto probablemente implicarían el desbrozar y quitar esos abedules que están saliendo en esos lugares, ¿vale? Os lo planteo en términos casi de provocación, ¿sí? Sabiendo que esto nos resulta a todos muy difíciles de entender. La filosofía de la directiva, y es el marco en el cual tenemos que hacer la restauración, es que la diversidad que hay en esos abedulares, en esos brezales, es enorme y que necesitamos garantizar su conservación. En un contexto europeo, os lo digo también, los mejores brezales que quedan en toda Europa son precisamente los que tenemos en el noroeste de nuestra península ibérica. ¿Vale? Ahí os lo dejo. Si tenéis ganas de entrar, pues entramos. Y si no, pues nada. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que restaurar aquí? En principio, una restauración en este lugar sería una gestión en la cual quitamos abedules. ¿Vale? Bueno, en este marco del cual nos resulta muy difícil de saber qué es lo que tenemos que hacer, pues tenemos que tener un conocimiento del funcionamiento de todos estos ecosistemas mucho mayor del que tenemos. Sabemos muchas cosas, pero hay otras que definitivamente no conocemos. Lo que a nosotros nos puede parecer que es un problema en términos de conservación puede ser simplemente dinámica, normal, de estos sistemas con un marco temporal que se nos puede escapar. Por ejemplo, todas estas dinámicas que os estoy presentando aquí, dinámica de gaps en bosques, árboles caídos, donde hay entrada de especies pioneras, algunas constituyen hábitat también incluidos en la directiva. Fijaros arriba, tenéis pinares de pinaster con gaps que se están rellenando de Quercus pyrenaica. Los dos son hábitat de la directiva, son procesos naturales. En principio son sistemas que están bien conservados y que difícilmente podríamos pensar en que tengan necesidad de ser restaurados, ¿no? Y lo que tenemos aquí.
esta visión en que le damos que tiene que ver, tiene un entronque profundo con nuestro acervo cultural e histórico, en el cual los bosques siempre tienen un valor positivo sobre todo lo demás, pues probablemente nos enfrenta a cosas como lo que estáis viendo aquí. Lo que tenéis es un paper relativamente, una publicación relativamente reciente en Nature, en la cual se contabiliza la enorme diversidad biológica, tanto taxonómica como también funcional, con una variación fenotípica enorme en los lugares sin árboles. De manera que cuando hablamos de restauración, en muchas ocasiones tendríamos que hablar de esto como lugares no degradados, como lugares bien conservados y en algunos casos como objetivos para la restauración. ¿Vale? Sé que nos puede costar, a muchos les puede costar, pero realmente es así. Recordaros estos son fotos de aquí, del Valle del Tajo, en estas zonas de yesos, saladares. Fijaros la enorme complejidad, simplemente por las texturas que veis que hay una enorme diversidad con un montón de elementos biológicos exclusivos de estos lugares, muchísimos endemismos, muchos de ellos de área de distribución restringida, una originalidad en el contexto europeo absolutamente brutal y que parecen razonablemente bien conservados desde la perspectiva al menos de la directiva. Estos son lugares que deberíamos de conservar, que deberíamos de restaurar. ¿Cómo hacer esto? Bueno, os lo dejo sobre la mesa, os dejo la pelota por si queréis golpearla. Y solo recordaros algunas cuestiones. Los pastizales, estas zonas esteparias sin árboles, son extraordinariamente valiosos en términos de diversidad, pero también en otros servicios como puede ser el secuestro de carbono. ¿Vale? Han salido unos cuantos trabajos evaluando el papel de todas estas zonas, digamos, de pastizales o grasslands, algunos con coberturas relativamente bajas, pero con una capacidad de acumular carbono realmente importante. Y por supuesto, cuando hablamos de restauración, podemos ir a cosas de todo tipo. Cuando estábamos hablando de restaurar drylands o de restaurar hábitats esteparios, pero restauraciones son también este tipo de actuaciones. Y a mí me parece que al menos lo que estáis viendo aquí, que es la renaturalización del río Manzanares a su paso por Madrid, pues es un caso de restauración, yo creo que de éxito importante, ¿no? Y esto también es restauración. También las actuaciones de restauración de poblaciones, no de ecosistemas completos ni de hábitat completo. Aquí os traigo el caso de éxito, que es la recuperación de Diplotaxis, las poblaciones de Diplotaxis siatiana, que es una planta exclusiva de la isla de Alborán, que se dio por extinta y que a partir de materiales y semillas que había en el banco de germoplasma de la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Madrid, pues después de bastantes intentos se ha conseguido recuperar y esas poblaciones son funcionales. Eso también es restauración. Y por supuesto, esto, actuaciones a escalas muy pequeñas, mantenimiento de diversidad o conseguir diversidad de anuales o de plantas herbáceas de vida corta en estos alcorques como los que estáis viendo. Eso, desde mi punto de vista, también es acciones de restauración en otras escalas, evidentemente. Y recordaros que todo lo que ocurre en la naturaleza, en un sentido amplio, tiene que ser pasado por el filtro de la percepción que nosotros tenemos sobre lo que está ocurriendo en el territorio, ¿vale? Esto es parte de un trabajo que hicimos, que publicamos en Ecology Letters, en el cual evaluamos el encroachment, que es la matorralización de zonas esteparias, zonas de pastos abiertos. Bueno, pues el mismo fenómeno, que es un fenómeno general, que puede ocurrir por dinámica secundaria, en algunas ocasiones promovido por la acción
de algunos ungulados, algunos herbívoros, se percibe de forma completamente diferente en función de cuáles son los servicios ecosistémicos que nos dan esos pastizales. Así, en las zonas ganaderas de buena parte del oeste de Estados Unidos, esa matorralización es percibida de forma muy negativa. Entendemos que el pastizal está perdiendo valor y los servicios que obtenemos de ellos son mucho menores. En el Mediterráneo, sin embargo, en nuestro contexto, la matorralización de atochales o de pastos en general está percibido de forma muy positiva. ¿Por qué? Porque en la mayor parte de los casos los servicios ecosistémicos más importantes que obtenemos de estos pastos son de carácter cinegético. Esa matorralización lo que va a hacer es aumentar la diversidad y aumentar la carga de especies cinegéticas. De manera que un mismo fenómeno es percibido de forma radicalmente diferente. En uno, como ocurre aquí, entendemos que es una mejora de la calidad del hábitat, mientras que en otros, como ocurre en Estados Unidos o norte de México, el mismo fenómeno es percibido de forma muy, muy negativa. ¿De acuerdo? De manera que es muy difícil sacar reglas generales sobre qué es lo que tenemos que hacer en cada una de las ocasiones, porque todo tiene que ser pasado por el filtro de la gente que vive en los territorios y de las necesidades que ellos tienen. ¿Vale? Luego, recordar algunas cosas que son importantes y que creo que al menos todos los que trabajáis en este contexto tenéis que tener claro, que el planeta es uno y que las cosas que podemos hacer en nuestro entorno, como pueden ser estas acciones de reforestación en Europa y esta estrategia de biodiversidad tan ambiciosa, tiene repercusiones enormes en otros lugares del planeta, ¿vale? De manera que plantar árboles aquí puede determinar deforestaciones en otros lugares, como se ve en este trabajo muy, muy, muy bonito de hace 4 o 5 años, en los cuales se veía cómo el incremento de la superficie forestal en Europa, como consecuencia de la acción directa, había tenido repercusiones muy importantes de deforestación en otros lugares del planeta. ¿De acuerdo? Ya sé que lo que podemos hacer o que lo que vosotros podéis hacer en el marco técnico donde os mováis es muy limitado, pero creo que es importante que tengamos claro todo este tipo de balances que se pueden producir o reajustes que se pueden producir a nivel global. Bueno, esto era simplemente para deciros que en este marco de calentamiento y de acción del cambio global, todos los bosques situados en zonas, digamos, de transición, pues son especialmente susceptibles a sufrir problemas de todo tipo. Son esto que llamamos las zonas de transición. Y en nuestro mundo, todo lo que hemos venido a llamar, o los geobotánicos de europeos han llamado submediterráneo, en todas estas zonas de contacto entre lo eurosiberiano y lo mediterráneo, o entre lo mediterráneo y las zonas más áridas del norte de África, son especialmente susceptibles de sufrir degradación. Recordaros que ha habido iniciativas en las cuales hemos participado muchísimos ecólogos y también agrónomos, ingenieros forestales y ingenieros de montes, como les llamamos aquí, y que se han plasmado en guías que recogen mucha información sobre lo que se ha estado haciendo hasta ahora y sobre lo que se podría hacer, dejando claro que el gap de conocimiento es brutal. Hay miles de cosas que no sabemos hacer, como os decía antes, hasta lo que creíamos que sabemos mejor, que es reforestar, que no sabemos. Restaurar comunidades no sé, comunidades de Artemisia y Frankenia timifolia, que son hábitats incluidos en la directiva, pues no tenemos ni idea de qué es lo que hay que hacer ni cómo hay que hacerlo. Ni siquiera somos capaces de medir cuál es el estado de conservación de esas teselas del territorio donde aparecen esos hábitats. De manera que difícilmente podemos restaurarlas, digamos, de una manera muy afinada. De manera que todo lo que hagamos hay que hacerlo en un contexto de gestión adaptativa, porque realmente los gaps de información que tenemos son increíbles. Y lo mismo con la estrategia, que también tuvimos la fortuna de poder participar y pilotar la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y de Conectividad, ¿no? Todos estos documentos los tenéis, están en la página del Ministerio
y creo que son realmente, realmente útiles, reconociendo que hay muchas cosas que no sabemos. Claro, cosas a las cuales dedicamos un trabajo en Biological Conservation hace ya unos años que ponía sobre la mesa la dificultad de tener referentes para realizar la restauración ecológica, ¿no? Parece que el marco es claro. Si queremos restaurar algo, lo que tenemos que tener es un referente que sirva de modelo hacia el que queremos ir. Bueno, no voy a entrar en grandes detalles, pero lo que contábamos en este trabajo es que en territorios como el nuestro, donde la historia de interacción entre la biodiversidad y el hombre ha sido tan larga y tan compleja, hay muchísimos referentes diferentes. Y que a lo largo de la historia ha habido situaciones completamente diferentes en los cuales la biodiversidad que remanente, la biodiversidad que había logrado llegar hasta ese momento, pues ha dado estructuras de paisaje y estructuras de hábitat radicalmente diferentes, ¿vale? Cada una de estas situaciones son, digamos, cómo eran determinado un mismo espacio en el territorio a lo largo de la historia. ¿Cuál es el referente? Cualquiera de ellos puede ser un referente, ¿de acuerdo? De manera que cuando hablamos de restaurar tendríamos que empezar diciendo qué es lo que tenemos como referente y cuáles son las razones sociológicas, históricas, que determinan que utilicemos ese referente. Fijaros que yo soy ecólogo y estamos hablando de referentes sociológicos, referentes históricos, porque son la clave para entender lo que está pasando en nuestro territorio y tener claro que los legados históricos son parte fundamental de los legados históricos que hay en cada uno de los espacios y los territorios de nuestro país. De manera que no hay una única manera de restaurar las cosas, sino que podemos tener muchísimos referentes diferentes. Bueno, recordaros que si vamos a restaurar, entonces tenemos que empezar a leer y buscar toda la información que haya sobre ecología de poblaciones, ecología de comunidades, cuáles son los modelos o qué información tenemos sobre la dinámica de los sistemas, cómo responden a las perturbaciones de forma natural, cuáles son los síndromes de reclutamiento de las especies, al menos las más importantes de ese ecosistema. Incluso tenemos que desarrollar modelos experimentales que nos permitan saber qué es lo que o cómo van a responder las especies que utilicemos en las restauraciones, ¿vale? Está muy bien ir a esa guía o esas guías que hay de restauración, pero tenemos que saber que probablemente cada territorio, cada situación con sus legados históricos nos va a exigir acciones radicalmente diferentes, ¿vale? Bueno, recordaros que entonces casi cualquier proyecto de restauración le tenéis que dar un sentido absolutamente científico, ¿vale? Eso quiere decir que incluso las acciones que vayáis a hacer las hagáis en ese marco científico en el cual, si las cuestiones funcionan, pues por supuesto sumemos y tengamos más información de lo que hay que hacer en ese tipo de situaciones, pero si por el contrario las cosas no funcionan, también podamos adquirir conocimiento de esos resultados negativos, ¿no? Bueno, son cuestiones que tienen que ver, y voy a pasármelo porque si no, no nos va a dar tiempo, cuestiones que tienen que ver con la necesidad de que cada proyecto de restauración tenga bien definido cómo vamos a evaluar el éxito y en el marco temporal en el cual lo vamos a hacer, ¿no? A veces necesitamos que haya pasado bastante tiempo para que tengamos métricas relacionadas, por ejemplo, con la resiliencia o con la estabilidad que hemos conseguido de lo que hemos hecho. Bueno, recordaros lo que os estaba planteando rápidamente, los había planteado antes, que tiene que ver con la necesidad de entender que la Directiva de Hábitat nos obliga a mejorar el estado de conservación de un montón de cosas para las cuales no tenemos casi idea de cómo restaurar. Pastos, pedreras, comunidades de cantiles, comunidades de acantilado. ¿Cómo podemos mejorar el estado de conservación? ¿Cómo podemos restaurar todos esos hábitats? Estamos muy lejos de tener información, ¿vale? Incluso en relación con la reforestación,
lo que os decía al principio, tenemos que tener claro que la superficie, el aumento de superficie forestal, pese a lo que nos pueda parecer durante los veranos en los cuales tenemos todos estos incendios, el aumento de la superficie forestal a lo largo de los últimos 40 o 50 años es espectacular. ¿Eh? Muchísimo mayor que lo que hemos conseguido vía reforestación, por ejemplo, a través de la PAC. Solo en Castilla y León, que estos son los datos que tenía yo, 150.000 hectáreas de aumento de superficie forestal vía reforestación de la PAC frente a más de 3 millones de hectáreas como consecuencia de forestación o dinámica natural, ¿no? De manera que el aumento de la superficie forestal, que puede ser un buen indicador de restauración forestal, tenemos que ponerlo en cuarentena porque probablemente la funcionalidad de estos bosques es muy baja, los servicios ecosistémicos de estos bosques maduros es también muy baja, y si queremos bosques funcionales, sanos, tenemos que pensar cómo los podemos obtener. En este marco de la directiva se están realizando y se están preparando manuales de gestión de los diferentes hábitats. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha pues tienen para algunos de los hábitats más importantes, como en el caso de los quejigares o los pinares de Nigra, tienen manuales de gestión. Ha habido muchísimas iniciativas para ayudarnos a los que vamos a hacer restauración o intentamos hacer restauración en estos sitios, describiéndonos todos estos hábitats, que algunos pues tienes que ser casi un botánico experto para poderlos detectar en el territorio y saber lo que son. Ha habido esfuerzos por parte del MITECO para intentar responder a esta cuestión de cómo saber cuál es el estado de conservación de un hábitat en un momento y en un lugar dado. Eso, como os digo, para los bosques más o menos podemos saber, pero para todo lo demás es realmente muy, muy complicado. Tenéis esta información también disponible en el Ministerio. Bueno, estos son algunos elementos de estos que tenemos en cuenta para ver el estado de conservación de los hábitats, pero bueno, me lo voy a pasar. En cualquier caso, sí que tenemos que tener claro que la restauración ecológica tiene que construirse sobre información básica de calidad que nos informe sobre cuáles son los mecanismos de sucesión natural de determinados hábitats, cómo ocurren. Tenemos que tener claro que debemos de minimizar la introducción de especies que no aparezcan de forma natural en estos hábitats. Incluso tenemos que manejar la diversidad genética de las poblaciones de especies que estemos utilizando en hábitats concretos. Debemos de hacer esfuerzos por recuperar las interacciones ecológicas para que esos hábitats restaurados sean funcionales. Los mecanismos de dispersión, los mecanismos de polinización permitan que el hábitat sea resiliente y sea capaz de responder a perturbaciones en el tiempo. Y en definitiva, debemos de intentar conseguir hábitats nuevos que sean funcionales de forma similar a como son en la naturaleza. Bueno, algunos aspectos que tenemos que ir teniendo en cuenta, que os traigo algunos ejemplos para que veáis cómo la información que se va generando en el contexto científico puede ser importante para hacer restauración. Aquí, por ejemplo, en el gráfico de abajo, que veis una flecha naranja, lo que se está viendo es un hábitat de zonas secas, semiáridas, y lo que vemos es un evento de reclutamiento de forma natural que tiene que ver con, si ves las líneas, esas líneas que vemos hacia arriba, es porque ha habido un periodo de lluvias por encima de la media, en la línea central sería el cero, de manera que se ha producido un reclutamiento excepcional precisamente en ese momento. Fijaros que durante los años anteriores no ha habido reclutamientos, durante los años posteriores no ha habido reclutamientos, de manera que esas ventanas de reclutamiento natural tenemos que ser capaces de detectarlas, porque si no, si sembramos o si semillamos, evidentemente no vamos a obtener ningún resultado, que es lo que suele pasar en muchas ocasiones. Tenemos que saber exactamente cómo ocurre todo esto. Podemos ver las relaciones que establecen las plantas dominantes en las comunidades en condiciones naturales, porque eso nos va a permitir tener información de dónde reclutan, dónde emergen, si hay interacciones con otras especies,
para que lo podamos utilizar en las restauraciones posteriormente, ¿vale? Ten en cuenta que en paralelo a toda esta información de carácter científico básico que estoy diciendo que es importantísimo, se están produciendo desarrollos, digamos, tecnológicos muy importantes, ¿vale? Eso está ocurriendo, pero si no sabemos muy bien cómo son las dinámicas naturales, difícilmente vamos a poder utilizar todas estas tecnologías y todas estas herramientas que seguramente vais a ver estos días y que son muy, muy importantes. Claro, vemos en ocasiones que se están haciendo esfuerzos de reforestación utilizando lo que llaman bombas de semillas, sin que ni siquiera sepamos si hay alguna limitación de dispersión o acceso de las semillas. Imaginaos que son lugares donde hay bancos de semillas potentes, que eso ocurre en la mayor parte de los ecosistemas mediterráneos. ¿Para qué vamos a ir con drones o con helicópteros a echar bombas de semillas en lugares que se han quemado si no hace falta? ¿Vale? Y eso implica que tenemos que saber que hay bancos de semillas funcionales en el suelo o bien que la capacidad de dispersión de las especies más importantes de ese ecosistema pues está garantizado y pueden llegar sin problemas a los lugares que han sido perturbados. ¿De acuerdo? Bueno, esto tenía que ver de la heterogeneidad. Estas son cuestiones relacionadas con los bancos de semilla, que realmente es un aspecto muy poco considerado y muy poco evaluado en la mayor parte de los trabajos de restauración y que creo que es muy importante. Aquí tenéis toda una serie de experimentos que se hicieron precisamente para evaluar el papel que podían tener algunas especies de las que aparecen en matorrales, en este caso en cazorla y la subbética, para ver su papel o su valor como especies facilitadoras que pudieran funcionar como nodriza para ser utilizadas posteriormente en restauraciones ecológicas. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en muchos detalles, pero como veis, en casi todos los casos, la utilización de estas especies nodrizas significa un incremento sustancial de la supervivencia y el reclutamiento de las especies que hemos utilizado para la restauración. El papel de las leguminosas es mucho mayor que las cistáceas, que lo veis ahí a la derecha, pero en general la utilización de especies para la facilitación y en la fase de emergencia y reclutamiento de las especies forestales que nos interesan para la restauración es realmente muy importante en casi todos los escenarios que se evaluaron en este trabajo de Lorena y su gente de allí de Granada. Y deciros que cuando hablamos de restauración tenemos que ir hasta estos detalles. Estos son costras biológicas de suelo, en este caso en zonas de yesos, pero también en drylands y en zonas de alta montaña. Estamos empezando a saber cómo restaurar este tipo de elementos ecosistémicos que son fundamentales en el funcionamiento de todos estos lugares. La diversidad que acumulan todos estos costras de zonas áridas. Y finalmente, deciros, ¿no? Digamos que el esfuerzo que se está haciendo por hacer reforestación en estos momentos queda un poco ocluido por, digamos, el impacto casi mediático que tiene todo lo que llamamos rewilding, ¿no? En el cual, bueno, aquí tenéis, esto es una foto del Recuenco, es un pueblo del Alto Tajo, donde se están haciendo hay varias iniciativas de Rewilding España, que está conectada con Rewilding Europa, iniciativas que pretenden restaurar, pero para las cuales todavía no tenemos muchos datos o no hay datos contrastados sobre el valor que pueden tener estas medidas en restauración. En cualquier caso, me parece bien plantearosla aquí como dentro de la panoplia de herramientas que uno tiene o por lo menos tenemos que evaluar de cara a la reforestación. Estos son bisontes, pero en otras zonas del Alto Tajo tenemos caballos de Przewalski, de estos, en fin, que sepáis que esto está y, bueno, que lo veáis. Y finalmente, para terminar, recordaros que todavía queda mucho espacio que no está perturbado y a lo mejor el esfuerzo que tenemos que hacer no es tanto en restaurar, que por supuesto sí, como en conservar. ¿De acuerdo? Y aquí pues veis estos datos de un trabajo del grupo de Riggio y compañía que en realidad entronca muy bien con la idea de Edward Wilson, aquella de la mitad del planeta para la biodiversidad, la otra mitad para nosotros. No dejemos la mitad del planeta sin tocar.
Bueno, aquí tenéis algunos libros de divulgación nuestros para, en fin, pues si os interesan. Y os dejo tranquilos que me he pasado un poco de una hora y así seguro que podemos hablar alguna cosa con más detalle. Gracias por haberme escuchado. Gracias, Adrián. Pues abrimos turno de palabras. Si quieres dejar de compartir la presentación para que veamos a la gente, pues nada, os animo a que aprovechéis que tenéis aquí a Adrián para preguntarle alguna cosa. Si queréis levantar la manita, yo os voy viendo. Laura, Hola, buenas. A ver, bueno, yo lo primero, pues darte las gracias, Adrián, porque la verdad que me ha encantado. Y bueno, también pues me ha gustado mucho escucharte porque yo he trabajado en el New Forest National Park en el HL Steam haciendo restauración de brezales, de humedales, tal y como lo explicas tú, con el tema de pues, tener unos datos de siglos anteriores con los que hemos trabajado para restaurar todo lo que se había cambiado en la época victoriana y también durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque el New Forest National Park se usó como campamento militar para la mayor parte de las tropas tanto de Europa como de Estados Unidos, y muchas de las carreteras y los caminos que hay en el Parque Nacional eran entradas y salidas de los aviones militares. Entonces me he emocionado muchísimo porque yo echo de menos aquí en España poder hacer eso. Hemos recuperado pues zonas de pastizal pues eso, había mapas del siglo XIX, XVIII, y en función de eso organizábamos los trabajos también, como temas de, pues eso, en la época victoriana, que se decidió remodelar todos los cauces de los arroyos, los ríos, y se hizo canales, pues también pues recuperar los meandros y todas las zonas de plantación que se plantó, porque después de la Primera Guerra Mundial se quedaron prácticamente sin arbolado, se quedó creo que un 13%. Sí, sí. Pues era fantástico que las zonas que se talaron, era pino silvestre principalmente, y lo que hacíamos era destoconar para recuperar los brezales. Y también me ha gustado escuchar que no solamente el secuestro de carbono se hace con árboles, que sino están las zonas de brezal, las zonas de humedal. Claro, Y totalmente de acuerdo. claro, y además se hacía un estudio muy exhaustivo de tanto de líquenes. Yo me tocó en ciertas zonas de brezal pues tener especial cuidado con el club marsh, que es una especie en peligro, y los trabajos se pudieron realizar igual, pero haciendo, como te diría yo, una perturbación que fuera beneficiosa para ese tipo de musgo, que le gustaba que le pasaran por encima. Sí, sí, sí. O sea, que la verdad que fue un trabajo muy gratificante para mí, que estuve en ese equipo 3 años, y anteriormente estuve en otro, pero que era más dedicado en la isla de White, y que hacíamos mucha restauración y conservación, pero era más dedicado a la extracción de madera para serrería. Pero bueno, todo el tema de conectividad, de corredores ecológicos, las especies, todo. Claro. Entonces, claro, me he emocionado porque he hecho mucho de menos eso, que aquí no lo veo en ningún sitio. Bueno, es muy, muy importante lo que estás diciendo. Mira, la cuestión clave es que tenemos una idea de que la restauración debe de estar, se debe situar en un marco muy determinista, ¿no? Donde no debería haber ninguna duda sobre cuál es el final, ¿no? El final es lo que sea, un bosque de tal tipo o de tal otro.
Y eso no es así. O sea, realmente a lo largo de la historia en territorios como los nuestros, pero también la ciencia nos va demostrando que en lugares que creemos pristinos, como puede ser, no sé, la cuenca amazónica, pues resulta que ha habido cambios radicales a lo largo de los últimos 5.000 años, ¿no? Entonces, los legados históricos en sentido amplio son muy, muy importantes. De manera que cuando uno va a restaurar tiene que entender qué es lo que quiere hacer. Por eso yo os decía que el marco de la Directiva Hábitat puede ser cuestionable, pero está claro qué es lo que dice. Dice, mira, lo que ha llegado hasta nosotros, toda la diversidad que ha llegado hasta nosotros, tenemos que comprometernos a garantizar que va a perdurar. Eso es político, en el sentido más noble. Quiero decir que eso son decisiones que tomamos colectivamente. Y a veces cuando trabajamos, la gente que trabajamos en el campo no nos damos cuenta de que las cosas que estamos haciendo tienen esos componentes que son culturales, que tienen que ver con el marco político, lo que hemos decidido entre todos. Y no hay un referente ni una actuación de restauración que diga, no, esto es lo que hay que hacer en cualquier caso e independientemente de todo. Efectivamente, tú estás hablando de especies que tienen unos requerimientos ecológicos muy particulares. Si no los reproducimos, van a desaparecer. Mira, probablemente la mayor parte de la gente no es consciente de que los problemas de conservación más importantes que tenemos en nuestro país, al menos en plantas, tienen que ver con especies ligadas a hábitats seminaturales, es decir, hábitats profundamente antrópicos, como especies ligadas a los prados de siega, especies que llamamos weeds, llamamos malas hierbas, y que están desapareciendo porque la forma en la cual se cultivaba el secano hace 70 años es radicalmente diferente a la que hacemos ahora. Y un montón de especies que son anuales, pequeñitas, que estaban ligadas a esos cultivos de secano, están desapareciendo. Uno podría decir, bueno, me da igual, lo importante es pues recuperar bosques, ¿vale? Pero si queremos mantener lo otro, pues hay que hacer una restauración y una gestión que es radicalmente diferente. Sí. Entonces, todo eso, yo siempre digo que es súper político. O sea, que no es tanto el conocimiento de cómo hacer las cosas, sino qué es lo que queremos hacer. Y ese debate creo que los que trabajéis en estas cosas, o que lo vais a hacer, yo me gusta veros como médicos. Creo profundamente en esta idea del One Health y en esta idea de que la salud no solo es lo que me pasa a mí, sino lo que le pasa a todo nuestro entorno. Yo creo que los restauradores, la gente que gestiona el territorio, son auténticos médicos y que tenéis que entenderlo en ese sentido. Entonces, claro que hay que saber qué es lo que pasaba antes y cómo pasaba antes para decidir qué es lo que hacemos en un lugar en un momento dado. Y lo otro es la dificultad que tenemos para saber cómo todos estos hábitats, digamos que les hemos dado menos peso, los hábitats no forestales, los matorrales, muchos tipos de pastos, cómo sabemos si están bien o están mal, desde un punto de vista funcional o en términos de biodiversidad. Y eso estamos lejos de saber para muchos de ellos. En realidad, no sabemos si un matorral que hemos encontrado, de, yo qué sé, de genista rigidísima en las parameras de Guadalajara, si está bien o está mal. Independientemente de que pueda cambiar en el futuro y ser un bosque, o sea, como matorral, ¿cómo sabemos si eso es una tesela espacial de un hábitat que está bien conservado y que tenemos que hacer un esfuerzo por garantizar su conservación? Eso estamos muy lejos todavía de saber qué es lo que hay que hacer. Gracias. Gracias, Adrián y Laura. Gracias. ¿Alguien más que se anime? Santos Casado, levantó la mano. Vamos a dar la palabra primero a Mercedes Sí, sí, Mercedes mejor. Yo y me luego a retiro. Amanda. Adelante, Mercedes. Ponte el micro. Mercedes, no te estamos escuchando. Abajo a la izquierda tienes el botón Casi. del micro.
Tienes que darle al Mercedes abajo a la izquierda el botón del micro y que se ponga activo. Perdona. Vamos a pasar a Amanda mientras Mercedes se apaña con el micro. Amanda. Hola, buenos días. Buenas tardes a esta altura. Hola. Oye, Adrián, muchas gracias. Ha sido una ponencia súper interesante. Me ha gustado mucho. Bueno, más que una pregunta, quizás es compartir una reflexión a fin de saber un poco también qué piensas, ¿no? Yo, escuchándote, bueno, partiendo del hecho de que yo me dedico en gran medida a dinamizar procesos de participación en diferentes ámbitos y también cuando tratamos cuestiones de estas características, ¿no? Y claro, me planteo que efectivamente la opinión pública tiene un peso importante en todo lo que va ocurriendo, que además Europa afortunadamente nos obliga y nos presiona un poquito incluso para que haya procesos participativos en prácticamente todo lo que se haga. Sin embargo, esos procesos participativos desde mi punto de vista, insisto, no sé qué piensas tú, o bien no están del todo bien facilitados, o falta capacidad técnica o conocimiento para liderarlo, porque al final esa opinión muchas veces hace que las acciones deriven precisamente hacia cuestiones, lo voy a decir así, quizás excesivamente simples, ¿no? Y nos llevan, bueno, a día de hoy, pues esto de, lo, lo voy a decir así, pues, pero que se me entienda, ¿no? Nos lleva a abrazar árboles y no comprender qué es lo que hay detrás de ellos, ¿no? Un poco en el sentido de que pasa con otras muchas especies. Podríamos hablar, por ejemplo, de los gatos y seguro que todos me entendéis, ¿no? Entonces, bueno, un poco cómo podríamos, quizás la reflexión o la pregunta sería cómo podríamos fomentar o facilitar o de alguna manera forzar que esos procesos participativos en los pliegos, en los proyectos, de alguna forma estuvieran o controlados o mucho más, o se dirigieran mucho más de la mano del equipo técnico, ¿no? Que lleva a cabo las acciones. No sé qué piensa. Sí, 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 me encanta la reflexión. Y además creo que tanto en el contexto, digamos, más ingenieril, pero también en el más científico, adolecemos creo que en general no hemos entendido la importancia que tiene la participación de la gente, ¿no? Y es absolutamente determinante. O sea, yo creo un poco también en la línea de lo que decimos antes, en realidad nosotros podemos hacer miles de cosas. Quiero decir que podemos plantar árboles, podemos poner aquí, podemos poner allá. Realmente la cuestión es que tiene que haber un marco global en el cual todas estas acciones de restauración deben estar situadas. Eso está claro y probablemente tiene que ser un marco ambicioso desde un punto de vista regional o al menos a nivel país o si quieres a nivel europeo. Pero cada acción en cada lugar creo que tiene que ser pasada por el filtro de la gente, ¿vale? Y ahí, o sea, tú hablas casi como una caricatura de los abrazárboles, pero eso es parte de la ecuación. ¿Eh? Por otro lado, tenemos también a toda la gente que vive en el medio rural, también caracterizada como que son radicales, boxianos, inmovilistas, cuando no es así. ¿Eh? O sea, que los prejuicios están en todas las partes, ¿no? Y creo que para poder salir del atolladero global que tenemos en esta crisis ambiental, más allá de soluciones técnicas que, como, en fin, podemos poner sobre la mesa muchas y algunas serán mejores y otras serán peores, el problema es que necesitamos que toda la ciudadanía se sume. Si la ciudadanía no se suma, podemos hacer una restauración de una charca en un sitio que nos va a quedar fenomenal y vamos a conseguir que haya, en fin, haya sapo partero a los 2 días y aquello es fenomenal. Pero el objetivo que creo que es importante, al menos en el contexto académico en el que estamos, que es el de resolver la crisis ambiental que tenemos, no sirve absolutamente para nada. De manera que Sí. sí, creo que cualquier acción tiene que Pues sí, incluir a se la recoger a gente. todos. Incluir a la gente quiere decir no solo preguntarles, sino incluirla de Ahí forma está. efectiva. La gente tiene mucho que aportar. Luego será viable técnicamente o no será viable técnicamente,
pero necesitamos que la gente participe. Y es verdad que creo que en el contexto técnico-científico no solo no hemos sido entrenados para incorporar a la gente, sino que probablemente con una cierta soberbia hemos creído que había que quitarlos de la ecuación, porque las soluciones técnicas las teníamos nosotros. Y creo que es un error radical. Creo que ahí es parte del problema. Sin olvidarnos de lo que os decía antes, esta visión de que lo estepario o lo que no tiene árboles es inferior desde el punto de vista de la calidad ambiental, es cultural. O sea, eso lo mamamos desde que somos pequeños, en el colegio. En el marco religioso va en la misma dirección. Es decir, hay un montón de cuestiones que tenemos que tener muy claro cuando vamos a hacer actuaciones en el territorio. Y la restauración ecológica necesita de que escuchemos a la gente. Muy bien, tenemos a Mercedes que ha conseguido arreglar el micro. Como vamos un poco mal de tiempo, voy Hola, a ir dando paso. perdón, Mercedes. que cuando puse que lo sé dónde era, lo puse en mayúsculas, pero no era con intención de... Es que tenía un bloque de mayúsculas. Bueno, Nos habíamos perdón. ofendido. No. Nada, gracias por este curso. Me apeteció un montón porque llevo tiempo sin estar en el gremio de lo natural. O lo no natural que intentamos que volvamos a naturalizar. Yo creo que todo esto se resume en la palabra de depende, ¿no? A la hora de ir a mejorar o a intentar devolver, también estamos en un momento muy difícil, porque ¿a qué lo devolvemos cuando estamos en un escenario de cambio climático? Las especies tienen que ser las que eran cuando probablemente no puedan estar, o muchas de ellas ya en esas localizaciones no prosperen. No podemos traslocar especies cuando eso supondría que desaparecieran porque las condiciones donde se dan ya no se van a dar. Entonces, no sé, a mí me resulta muy complejo poder tomar decisiones y luego hay temas como, por ejemplo, bueno, yo soy ingeniera de montes y yo hasta donde sé o donde he participado, se crean espacios de bosques maduros, no se tocan, se crean zonas donde los árboles de mayor envergadura no se tocan, se crean árboles secos no se tocan, hay restauraciones que no son arbóreas, toda la restauración forestal no tiene por qué ser arbórea porque es monte todo lo que no sea agrícola o urbano. Entonces, bueno, pues son temas que a la hora también de exponer hay que tener en cuenta. Y luego que se ha ampliado la zona de árboles o forestal en zonas donde no se ha hecho restauración, sino que ha sido natural, no es cierto. Más que natural ha sido por abandono. Entonces, bueno, no es cierto. ¿Qué quiero decir? Que el abandono ha producido que lo que había intenta volver a emerger. Y además son zonas muy problemáticas, porque son zonas de interfaz normalmente con problemas de incendios que pueden generar muy graves. Entonces, al final es todo de una complejidad tan enorme y que requieren tomar decisiones que muchas veces igual no son acertadas, pero en ese momento son las mejores a las cuales hemos podido llegar. Y nada, no sigo. Gracias. No, muy bien, o sea, estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, el depende es muy acertado. O sea, uno puede decir depende porque no tiene ni idea de lo que va a pasar, o depende porque el problema es tan multivariable, hay tantos componentes que es muy difícil saber qué es lo que puede pasar. Estoy de acuerdo con lo que tú dices. En los escenarios que se nos plantean con el cambio climático, en realidad nos están enfrentando a la paradoja de la estaticidad que tiene la Directiva de Hábitat como marco de referencia global para la conservación de la biodiversidad en Europa. ¿Por qué? Pues porque en realidad las cosas están cambiando.
Y en la mayor parte de los territorios y los ecosistemas lo que tenemos son, si quieres, novel ecosystems o cosas o combinaciones de diversidad completamente nuevas. ¿Por qué? Porque tenemos especies que se han adaptado localmente, especies que han venido, especies que se han ido, ¿vale? Y todo eso lo que hace es que en realidad tengamos hábitats o tengamos combinaciones de especies que son nuevas. ¿Qué es lo que nos está diciendo la directiva? Que tenemos que garantizar la conservación de lo que teníamos o lo que conocíamos hasta ahora, pero las cosas cambian radicalmente, ¿no? Y eso nos enfrenta a paradojas enormes y paradojas biológicas, pero también paradojas éticas, ¿no? Sobre qué es lo que tenemos que hacer. Tú estabas hablando de, yo qué sé, la migración asistida. Desde un punto de vista técnico no tiene ningún problema. Yo puedo coger, mira, el sistema central tiene una disposición este-oeste. Sabemos desde de los primeros papers que se publicaron sobre desplazamientos altitudinales a nivel global fueron aquí en el sistema central. Finales del siglo pasado ya describíamos que las cosas estaban yendo para arriba. Vale, las cosas se están desplazando, pero lo que hay arriba del todo no se puede mover. ¿Vale? Si tuviéramos una cordillera que tuviera orientación norte-sur, pues se podrían desplazar latitudinalmente. Pero te aseguro que lo que está arriba de Peñalara no puede irse hacia el norte porque baja la montaña para abajo. De manera que una solución técnica factible, pues mira, me cojo estas cosas que están en una islita de alta montaña allí, que ya no tienen casi espacio, y me las llevo a Pirineos. Técnicamente no tiene ningún problema. Lo podemos hacer. ¿Es eso ético? Algunos países ya han legislado para hacer migración asistida con animales o con plantas. ¿Debemos hacerlo? En este momento, la mayor parte de las decisiones sobre gestión de hábitats o gestión de biodiversidad tienen un componente ético del que no podemos huir. ¿Vale? En el fondo es lo que cuando os ponía la foto de, mira, para conservar este brezal, lo que hay que hacer es quitar árboles. Para mucha gente, para mis alumnos, cuando yo les digo, esta es la paradoja que tenemos delante. Muchos dicen, pues déjalo, que siga su dinámica, pues si se convierte en bosque, pues que se convierta en bosques. Dice, vale, bien, eso es una decisión. La otra puede decir, no, yo quiero mantener el brezal, porque si desaparece el brezal van a desaparecer, si metéis planifolia, en fin, un montón de especies que solo viven ahí. Todo es un marco absolutamente ético, que no tiene, para lo cual la solución técnica va muy por detrás. Yo lo puedo hacer. Hablaba, no sé si has sido tú o otra compañera tuya de los gatos. Vale, los gatos sabemos que es un problema para la biodiversidad. En realidad, la solución técnica en los sitios donde tienes gatos cimarrones para que no se coman, yo qué sé, los polluelos de las aves que hay en la laguna del Taray es muy sencilla. Pongo unas trampas, quito los gatos, se acabó. ¿La sociedad está dispuesta a eso? O sea, todo al final son cuestiones éticas y por eso yo creo que toda la gente como vosotros que estáis ahí, debemos de darle mucho más, debemos de trabajar las cuestiones éticas de una manera mucho más intensa que lo hacemos hasta ahora. Porque las soluciones técnicas en realidad a veces son fáciles, pero no podemos hacerlas porque no estamos dispuestos o socialmente no estamos dispuestos a matar las cabras que se están comiendo no sé cuántos o coger un animal que está en lo alto de una montaña y ya no tiene sitios donde desplazarse y me lo llevo a otro sitio. O sea, todas esas cuestiones creo que son importantes. Y en relación con otra cosa que decías, creo que no tenemos que ser revisionistas, es decir, en cada contexto histórico, los técnicos, los científicos han hecho lo que creían que era mejor en cada momento. Entonces, esto de revisar lo que se ha hecho, no, las cosas son lo que se ha hecho. Igual que yo os contaba lo de las reforestaciones, esas reforestaciones se hicieron genial. Otra cosa es que ahora estamos evaluando en términos de biodiversidad y decimos, bueno, esto no es lo mismo que hay en un bosque maduro, ¿vale? No pasa nada, simplemente tenemos que aprender a ver qué es lo que tenemos que hacer para que eso ocurra
Y tenemos, en esta urgencia, yo creo que tenemos que ser todavía más ambiciosos en lo que tú has dicho que se está haciendo en muchos lugares, que es pues detectar todo lo que queda decente y extraerlo de los planes de gestión, digamos, más tradicional. Y ya Adrián, está. tenemos 2 palabras pedidas y 2 minutos de... Vale, Un perdón. minuto por palabra, ser muy María Luisa y luego Óscar. Tenéis, bueno, podemos alargarnos un poquito, pero no mucho. Muy bien. Hola, María ¿se me Luisa, escucha bien? sí. Vale, en primer lugar, Adrián, enhorabuena por la presentación. Ha sido, como tú decías, en algún momento muy provocadora, porque nos ha ido llevando desde un alegato por los espacios, los sistemas naturales más semiáridos, que no tienen presencia de arbolado, a un poco cuestionarnos la importante cantidad de información que necesitaríamos para llevar a cabo las restauraciones. En el artículo que nos ofrecieron desde el curso para leerlo antes de tu presentación de Kerku, es alucinante la diversidad de organismos que se han estudiado para abordar el estudio. O sea que ojalá esa información se pudiera conseguir cada vez que uno se plantea un proyecto de restauración. Coincido, por supuesto, con el marco ético, es súper importante a la hora también de tomar decisiones. No soy yo precisamente muy partidaria de abordar, por ejemplo, translocaciones de especies de forma gratuita, salvo en casos muy, muy justificados. Y también considero que es tan complejo la situación ahora para abordar estas cuestiones de restauración y de conectividad en la situación que tenemos tan cambiante, no solamente por la falta de información, como tú ya has apuntado, que es a todos los niveles, sino porque todo va acelerado, todo va a un ritmo acelerado, el cambio global nos impulsa a ello. Y aparte también esa otra cuestión que es la escala a la que queremos trabajar. Entonces, en ese sentido, creo yo que nuestro primer, a lo mejor, no sé si estaré de acuerdo, nuestro primer, a lo mejor, ámbito de trabajo para poder ensayar todas estas cuestiones que necesitan tantísima información, los ambientes más degradados, los ambientes más alterados, tal vez en la proximidad que tenemos de los espacios urbanos, tal vez también en el campo de la gestión preventiva como medidas compensatorias, ahondar en esos puntos que ya son puntos críticos, no por la situación en la que están, porque ya están muy alterados, y conseguir a partir de ahí pues, mejorar la calidad de esa información y sobre todo tener de forma más cercana a la población, como también decía Amanda, que sea participativa. Cuanto más cerca se hacen este tipo de actuaciones cerca de zonas más expuestas, por ejemplo, esa zona urbana, ya sea a través de, como tú has puesto el ejemplo de Manzanares, restaurando cauces que estén próximos a núcleo urbano, setos, o bien pues zonas que ya urbanísticamente no sean interesantes, volver a recuperar la naturalidad en ellas. Creo que precisamente ayudan también a eso, a sensibilizar a la población, a ponerla del lado de la conservación, de la gestión adaptativa y conseguir también eso, esa información práctica que todavía no tenemos. Y no me alargo más porque hay otro compañero también que quería participar. Muchas gracias. Nada, Gracias, María Luisa. solo una idea que creo que es importante. O sea, los datos que tenemos, y se está publicando muchísimo sobre el valor de la biodiversidad y en entornos urbanos, en términos de salud individual y salud también psicológica de la gente que vivimos en entornos más biodiversos, aunque sean ciudades, es clarísimo, ¿eh? Creo que esa es una de las líneas de acción en las que hay que trabajar. Entonces hay que entender la restauración también como la obtención de la maximización de la biodiversidad en entornos muy, muy próximos. En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y eso quiere decir lo que os ponía con la foto del alcorque, es decir, algo que parece trivial, tener un alcorque limpio en el sentido de, como lo podría entender un arquitecto hace 40 años, a tener un alcorque donde tienes, aunque sea en primavera, esas flores, es radicalmente diferente. Y eso tiene repercusión directa en nuestro bienestar. Y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos los que estamos en este mundillo, ¿no?
Gracias, Adrián. Vamos a dar la última palabra antes de cerrar a Óscar. Hola, bueno, yo no tengo muy claro por dónde voy a tener que ir divagando, pero bueno. Has hablado de la gestión adaptativa y del legado histórico. Yo creo que es muy importante que nosotros, vamos, nuestro territorio tiene una gran diversidad de hábitats, resultado de la diversidad geológica y climática, pero también de los usos que han habido en el medio, en concreto agricultura y ganadería, que se han perdido prácticamente. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros como técnicos hablemos con los políticos y les digamos que si queremos tener ese tipo de ecosistemas, tenemos que tener a esos representantes del medio natural haciendo esa gestión. O sea que si necesitamos pastores, que ya quedan poquísimos y que probablemente nunca vuelvan ninguno más, tendremos que ayudarle económicamente, ¿vale? Eso es lo que quería hacer. Y muchas veces para ver el resultado que tenemos, a ver si soy capaz de explicarlo. Eh, Hablemos de hábitats como formaciones vegetales, ¿no? Pastizales, matorrales y medios arbolados. Un bosque arbolado, o sea, una masa forestal arbolada, estamos hablando de unos 100 años para que sea madura. Un matorral con 10 años ya podemos conseguir un matorral en nuestro medio y un pastizal en 2 o 3 años. Hablamos de que los pastizales se están matorralizando. ¿Por qué se están matorralizando? Pues probablemente porque ya no hay un ganadero y porque ese ganadero además le metía fuego al pastizal periódicamente o al brezal. Y si queremos tener un brezal y que no se nos meta el pinar en él, que eso siguiente está evolutivo, probablemente tengamos que quemar el brezal y meterlo como parte de su gestión. Si queremos mantener esos hábitats, tenemos que buscar cuáles son las perturbaciones que se han hecho periódicamente para volverlas a generar. Y ahí voy al tema porque, verás, soy ingeniero de monte, trabajo en proyectos de restauración, tanto de áreas degradadas como de gestión forestal. Y tenemos ya el caso que es un sinsentido cuando trabajamos en una masa de pinar, que necesitamos aclararla para generar biodiversidad y demás, y para que la masa madure, no nos dejan quemar los restos vegetales, nos obligan a triturarlos. Entonces pasamos de un coste de 3.000 euros la hectárea a 6.000 y a 9.000 euros la hectárea. Eso es una barbaridad. O sea, no tiene sentido. Es que llegamos que nuestros técnicos le tienen miedo a un incendio. Y ya vamos a ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que los incendios crean biodiversidad, siempre y cuando sean pequeños. Es una cosa que también tiene que entender la sociedad, pero ya no la sociedad, es que no lo entienden ni nuestros propios técnicos. Un incendio pequeño, que nosotros le llamamos conatos, son generadores de biodiversidad, porque cuando se quema ese fragmento de bosque, saldrá un matorral, saldrá un pastizal detrás. Y si no sale y vuelve a salir el pinar, tendremos un pinar que ya no será homogéneo, sino que tendrá distintas fases de edades, ¿vale? Si suponemos que tenemos un pinar homogéneo que se plantó hace 70 años, ese pinar tendrá 70 años más o menos 20 años, que es lo que tardarían en reforestarlo, ¿vale? Si se genera ese pequeño incendio, si se nos va de las manos cuando estamos haciendo una gestión y es pequeña la superficie, no pasa nada. El ecosistema es capaz de volverse a recuperar. Pero el problema son los grandes incendios, lo que no tiene sentido es como este verano hemos visto que en la Sierra de Béjar, cuando yo atravieso la península, que vivo en Sevilla y voy para el norte, me veo que un gran incendio ha pasado desde el este al oeste, pasando por todas las cumbreras. Si esas vegetaciones que hubiera en cumbre no hubiera arbolado, el brezal se hubiera gestionado y se hubiera quemado periódicamente como hacían los ganaderos, no habría habido ese gran incendio, ¿vale? Y no quiero meterme más líos, ¿vale? No te Solo has eso. metido Óscar, no te has metido en ninguno. Todo lo contrario. O sea, estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, como he intentado dejaros claro, la historia matters, la historia es clave y la historia quiere decir la gestión tradicional y la gestión que se ha hecho en el territorio. De manera que, evidentemente, lo que estamos viendo son cambios radicales en la estructura del paisaje como consecuencia del abandono
Por un lado, que la gente se ha ido y por otro lado, por la implantación de medidas regulatorias que emanan profundamente, y así lo digo en todos los foros, del dominio que tiene el mundo urbano sobre el mundo rural. Es decir, hay muchas cosas que se perciben desde el mundo urbano como positivas que probablemente la gente del medio urbano, y estamos hablando del medio rural, no lo percibe como tal. Estoy de acuerdo que en nuestros territorios el fuego ha sido un motor evolutivo muy importante, permanente, y además que se ha utilizado como una herramienta de gestión del territorio. Eso es así. De manera que cuando tú lo quitas, se producen transformaciones que tienen implicaciones a todos los niveles, en los cuales los temas de seguridad ligados a los incendios es uno de ellos, pero hay muchísimas más cosas que tienen que ver con lo que estamos hablando de pérdida de biodiversidad y muchas otras cuestiones. Y en segundo lugar, te quería recordar que los cambios siguen ocurriendo, que es algo que nos cuesta entender. Mira, en la cordillera Cantábrica y en buena parte del Pirineo, hay cada vez más ganadería caballar, ¿vale? Eso es nuevo. Eso es consecuencia del mercado. Quiero decir que los ganaderos están metiendo caballos porque tienen una serie de ventajas y los venden bien a los mercados fundamentalmente francés. Son caballos para carne. La forma en la cual come el caballo es radicalmente diferente a la forma en la cual come la vaca. Y eso está produciendo cambios que se están produciendo en este momento y que son nuevos y que no han ocurrido en la historia. ¿Vale? Igual que hace solo 100 años, un poco más quizás, ¿no? 150 años, lo que teníamos en todos los puertos de la montaña palentina o los puertos de la Liébana era ovejas. Eso, no había casi vacas. Las vacas que ahora son dominantes son nuevas. Y todo eso va produciendo cambios permanentemente. Por eso yo creo que es importante que entendamos cómo funcionan los ecosistemas para que tomemos decisiones sobre qué es lo que queremos hacer en cada caso. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que para gestionar y hablando en términos de seguridad, algunos territorios hay que hablar con la gente que está allí, claro que sí, y utilizar el fuego como herramienta de gestión de alta montaña. Yo, si se hace estos fuegos invernales que suelen hacer, por ejemplo, en la cordillera Cantábrica o en León, que ha habido en este último anticiclón del mes de abril, hubo muchos incendios, en realidad no pasa nada, no nos engañemos, no pasa absolutamente nada. Así que sí, estoy de acuerdo contigo, claro. Pero es verdad que los que toman decisiones, pues alguien le calienta la oreja desde otro sitio. Aquí por puntualizar sucede lo mismo, o sea, ya no hay ganaderos que sean pastores de rebaños de cabra o de ovejas. Cuando te decía alguien yo soy ganadero, es un vaquero. ¿Pero por qué es vaquero? Es vaquero porque él suelta las vacas y desaparece, no está con el ganado. Simplemente es un tema ya económico, va una vez al día como mucho a ver las vacas y bueno, como sean ya de esa retinta, ya ni te cuento, eso va a ver Sí, los domingos. totalmente de acuerdo, sí, sí. Bueno, vamos a ir cerrando. Este es un tema, como veis, apasionante que daría para horas de debate. Sí, sí. Adrián, muchas gracias. Nos has dejado Nada, pocas recetas, la verdad, muchas puertas abiertas, muchos debates por cerrar, como corresponde a un científico y como corresponde también al ámbito de la restauración ecológica, donde hay tantas cosas todavía por resolver. Así que, bueno, también lo bonito de esta profesión es que está por hacer. Muchas gracias a efectivamente. todas y a todos, sobre todo a Adrián, y nos vemos en el siguiente webinario. Sabéis que tenemos el foro abierto y que podéis seguir debatiendo y proponiendo cuestiones en este foro también. Sí, recordar.